Gracias a Dios que tenemos el privilegio de que vamos a tener compartiéndonos este cuatrimestre aquí en línea. Al pastor Pablo, él es pastor de Agua Viva Río Verde. Dios le ha confiado una familia hermosa, una iglesia hermosa, y él va a estar dando la clase de liderazgo cristiano, que sabemos que va a ser de una bendición tremenda. Te honramos, pastor Pablo, y le agradecemos a Dios que haya puesto la disposición en tu corazón de bendecir a toda esta comunidad del Instituto Enviados. Eres bienvenido, pastor. Te mandamos, mi esposa y yo, un fuerte abrazo, y estás en tu casa. Adelante. Muchas gracias, Pepe. Igualmente, gracias, saludos para ti, para Marta y para todos los que están ahorita conectados. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos, algunos conocerlos, y pues créanme que es el mejor momento del día para mí estar aquí con este privilegio de representar este tema, que es un tema bastante importante en la vida de un creyente, y vamos a ir viendo varias cosas en el transcurso de este cuatrimestre. Entre ellas vamos a ver la forma en que vamos a poder crecer en nuestro potencial, en nuestro liderazgo y en nuestra área de influencia. Y bueno, mi nombre es Pablo Hernández Galicia, ya me presentó Pepe. Aquí estamos en Río Verde, a sus órdenes. Cuando ustedes gusten venir, siempre serán bienvenidos. Y bueno, yo iré conociéndolos poco a poco en este transcurso, en esta travesía que vamos a caminar juntos, a crecer juntos, y vamos a buscar la forma de irnos conociendo mejor. Me da mucho gusto saludarlos. Manden un saludo también de mi esposa y mis hijos que andan por aquí cerca de nosotros. Saludos para todos. Pues vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? Porque aprovechar bien el tiempo, que los días son malos, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una oración y damos inicio a esta capacitación? ¿Les parece bien? Vamos a orar. Padre, pues muchas gracias que nos das esta oportunidad, este privilegio, Señor, de compartir buenas nuevas y también de poder crecer en nuestro discipulado, en este instituto bendecido. Oramos que nos des la palabra justa y nuestro oído justo para que caiga una semilla fértil, para que podamos, Señor, ser engendrados en el ADN tuyo, de tu liderazgo, como el máximo ejemplo de liderazgo, como líder de líderes que tú fuiste, Señor Jesús, y que sigues siendo en nuestras vidas. Muchas gracias por este privilegio que nos das y este tiempo. Ponemos en tus manos todas estas cosas, Señor, haciendo a un lado todo aquello que pueda estorbar y todo aquello que pueda limitar el conocimiento de tu verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece? ¿Sale? Yo creo que vamos a ir en el camino viendo algunos detalles respecto a la evaluación, al crecimiento y todo lo que vamos a ir haciendo en el camino lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a tocar un tema, el módulo, tengo entendido que se llama liderazgo cristiano, así fue como me lo hicieron saber. Y yo he estado orando a Dios y quiero saber, bueno, Señor, ¿por qué y para qué son los líderes? ¿Por qué y para qué haces un llamado a ser líder? Y esto es importante porque el concepto de liderazgo en nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro continente, es un concepto distorsionado de líder, de lo que significa la palabra líder. Y a veces tiene una connotación, una connotación de corrupción, de malos manejos, de una mala representación, de un personaje que no hace las cosas sanamente, ni influye sanamente en las personas. Por eso me permití en esta primer clase poder aclarar esta parte y tomarme este tiempo, porque si entramos en materia de funciones, acciones, de liderazgo, y sin tomar en cuenta que estamos hablando de un liderazgo diferente, de un liderazgo cristiano, de un liderazgo a la manera de Dios, a la manera como Jesús lideró a sus discípulos,
y la manera que Dios espera en nosotros también podamos ser de influencia y de liderazgo en el entorno que nos movemos, en cualquiera, no necesariamente en una posición o en una función específica. Y eso es importante decirlo porque muchas personas pudieran decir, bueno, es que eso no es para mí, quizás ser líder es para otras personas, es para aquellos que están en la parte más alta de una empresa, de una institución, y que están en la parte más alta, en la cima de alguna organización, y eso yo no estoy haciendo eso. Déjeme decirle que ese es el concepto erróneo, uno de los conceptos erróneos del líder, de lo que es ser líder. Nosotros podemos ejercer liderazgo en cualquiera de las posiciones que tengamos en nuestra vida. Así que yo les iré diciendo, por favor, cuando tomen notas, preparen por favor ahí un cuadernito. Bueno, ustedes ya seguro tienen algo a la mano, un lapicito, una pluma, y puedan ustedes ir tomando nota de algunos conceptos que van a ser importantes para la evaluación. Bueno, la gran pregunta entonces es esta noche: ¿por qué el concepto de liderazgo y por qué Dios nos llama a liderar? Primero tenemos que establecer un fundamento básico, y eso viene en el libro de Génesis, ahí capítulo 1, versículo 26. Permítame, voy a tratar de ir poniendo algunas cosas acerca del llamado de Dios al liderazgo cristiano. Y bueno, este pasaje de Génesis 1:26 habla de varias cosas, pero una de ellas es la hechura, el hacer al hombre a nuestra imagen. Bueno, algo importante aquí destacar es que lo habla el Señor en primera persona del singular, del plural, quiero decir, hagamos. Y luego habla de la imagen conforme a nuestra semejanza y señoré, ahí está, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso dice Génesis 1:26. Entonces, ser creados a la imagen de Dios significa que hemos sido creados de acuerdo a este pasaje para liderar. Hemos sido creados a la imagen de Dios, porque Dios tomó la iniciativa. Un líder da el primer paso. Un líder es el que avanza, el que percibe una necesidad y la suple, ¿verdad? Como en este caso nuestro Señor, Dios mismo, percibió la necesidad de la creación, ¿verdad? Y de la creación del hombre en la tierra. Después de haber creado la tierra, usted lo sabe, pues ahora crea el Señor al hombre y lo hace a imagen de él mismo. O sea, él toma la iniciativa. Esa es la primera descripción del hombre en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante decirlo, pero aquí hay algo importante también que aclarar. No solamente lo hizo a la imagen suya para liderar, sino que le dice, vamos a regresar a esta diapositiva, dice, y señoré en los peces del mar. Fíjese el señorío, el liderazgo y la autoridad que Dios le está dando al hombre es sobre qué lo está dando, sobre peces, aves del cielo, bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perdón, perdón. Nada más yo no veo la diapositiva. Pantalla. Ahora bien, Pastor. perdón, ¿no se ve? No, no vemos las diapositivas. Oh, perdón. No se ven. Oh, discúlpeme. Ok. Yo creo que entonces algo anda mal por acá. Discúlpenme.
Tiene que pedirle permiso a Pepe para que le dé la oportunidad de poder proyectar sus diapositivas. Oh, excelente. Al pastor Entonces, Para que lo ponga como... ya está como anfitrión, pastor. Si gusta, en la parte de abajo dice compartir pantalla y ahí puede compartir las diapositivas. ok. Discúlpenme, mis hermanos. Y bueno, estamos también aquí como tratando de aprender algunas cosas. Déjeme ver. Entonces, es que me apareció aquí en la pantalla, abandone el límite de 40 minutos. Esto no sé qué sea. Amados, discúlpenme. Sí, me faltó la parte de compartir pantalla. Ok. ¿Me escucho y me veo? Ok. Bueno, mis amados, discúlpenme, por favor. Es que aquí me faltó esta parte. A ver, voy a ver. Esto seguro es lo que me hacía falta. Ahí está. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya vemos. Ok, creo que eso era lo que me hacía falta, amados. Entonces, decíamos que estábamos en Génesis 1:26, donde dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego esta es la parte donde íbamos, señorear. El señorío sobre algo específico, peces en el mar, aves en los cielos, bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero notar aquí, amados, que no está hablando sobre otro hombre o sobre otra persona. Esto es muy interesante porque entonces uno dice, bueno, el señorío entonces en el liderazgo, ¿sobre qué lo vamos a ejercer? Si aquí el Señor nos está creando y nos está dando una función sobre algo específico, no dice que señoree sobre el hombre. Y bueno, más adelante la palabra de Dios habla de no enseñorearnos unos con otros. Y el señorío tiene una connotación más de autoridad y más de una posición de autoridad, ¿verdad? Porque nadie puede ejercer un liderazgo, y esto es importante que por favor lo pueda usted anotar ahí entre sus apuntes. Nadie podría ejercer un liderazgo si no está bajo liderazgo. Es decir, si está usted digamos, en la posición correcta para ejercer un liderazgo, es cuando usted está bajo otro líder o bajo otra autoridad. Muy importante decir esto, porque esto era lo que el Señor estaba tratando de decir aquí cuando se refería al señorío sobre los peces, las aves y las bestias, pero no sobre los hombres, porque sobre los hombres lo que se ejerce es un liderazgo y una autoridad dada por Dios. No es algo, no es un señorío, no es enseñorearse sobre los seres humanos, ni controlar, ni manipular, sino de ejercer una influencia sana y correcta en la vida de las personas. Entonces aquí queda claro que fuimos creados por Dios para liderar. Nos dio una autoridad sobre la tierra que viene del cielo. Y también el Señor delegó autoridades sobre la tierra para que también ellos nos dirijan. Entonces esto es muy, muy importante. Pero también dice que si Dios nos dijo que señoreáramos, debemos de tener la aptitud para hacerlo. ¿Verdad? No nos manda el Señor a hacer algo, pues así a lo que podamos hacer y a ver cómo nos sale. El Señor equipa a su pueblo, ¿verdad? Tenemos la habilidad porque Él nos creó y nos mandó a hacerlo basado en algunos aspectos como la personalidad, nos dio aptitudes, nos dio un temperamento, nos dio habilidades,
habilidades natas, innatas en nuestro nacimiento, pero también nos dio habilidades aprendidas. Es decir, todo esto ha sido parte de la aptitud que tenemos para señorear y liderar a las demás personas. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas como nosotros creemos que es conveniente, sino el Señor también nos equipa y nos prepara para hacerlo. De verdad, esto es muy importante porque no es de nuestra propia voluntad de liderazgo, no es de nuestra propia fuerza, no es nuestra capacidad humana, ni tampoco nuestra posición dentro de cualquier organización. Esto lo quiero destacar mucho porque no se trata de posición, sino de influencia sana y de un corazón sano para poder liderar conforme a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Esto es muy importante. Bueno, el Señor Jesús lo dijo ahí en el libro de Mateo. Usted recuerda que le dice a sus discípulos, vosotros, fíjense lo que les hace saber el Señor Jesús, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, es decir, si tu liderazgo no funciona, no avanza, pues dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Y luego dice, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y bueno, palabras muy desafiantes de nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto? Cuando Él nos hace saber que somos sal de la tierra. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Esto es muy importante. No podemos nosotros, teniendo al Señor en nuestro corazón, teniendo una autoridad dada por Él, una posición dentro del reino, no podemos escondernos. Y luego dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué descripción tan desafiante de nuestro Señor Jesús para sus discípulos, ¿no creen? Para todos nosotros. Decirnos esto nos pone a nosotros en una posición bastante correcta, digámoslo así, dentro del liderazgo. ¿Verdad? El Señor dice aquí que la influencia que nosotros ejercemos como la sal, pues somos realmente los que le damos un sabor específico y un sabor correcto al mundo en el cual vivimos. Pero también nos dice que estamos llamados a brillar como luz del mundo, para que donde quiera que vayamos, el Señor sea glorificado a través de nuestro liderazgo. Y el apóstol Pablo dijo ahí en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Ve usted cómo el apóstol lo ubica claramente en lo que hablábamos ahorita de la autoridad? Nadie puede ejercer una autoridad si no está bajo autoridad. Y dice él, conociendo pues el temor del Señor, ahí está, se ubica bajo la posición del señorío de nuestro Dios, y después dice él, persuadimos a los hombres, brillamos, somos sal y somos luz del mundo. Hay digamos, una línea muy delicada. Algunas personas en cierta forma piensan que no fuimos llamados para eso, que fuimos llamados para obedecer, para estar tras bambalinas, para ser siervos, pero no para señorear, no para tener autoridad,
Y bueno, yo entiendo el espíritu de esa postura. Es un espíritu sano también, es un espíritu, tratan de ser, digamos, humildes en un sentido de decir no somos nada que no Dios quiera que seamos. Eso es muy real, es muy cierto. Pero si usted se acuerda, en los tiempos del Antiguo Testamento, dice la Escritura que cuando se movía la nube del Señor, ¿qué dice la palabra? Se movía el pueblo de Israel, ¿se acuerda? Se movía la nube en el día y se movía el pueblo, y se movía el fuego en la noche y se movía el pueblo. Y para donde quiera que se movía el Señor, el pueblo lo seguía, ¿no es cierto? Después en el Nuevo Testamento, más adelante, el Señor dice estas palabras: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero luego el Señor también le dijo a Josué que donde quiera que él fuere, Dios le acompañaría. Fíjese cómo el Señor concede el liderazgo a Josué. Primero dice: donde yo voy, tú vas. Y Moisés, de hecho, le dijo Moisés al Señor: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Él concedía ese liderazgo al Señor porque no había un impulso espiritual para hacerlo. Pero después el Señor le dice a Josué que todo lo que pisare la planta de sus pies sería vuestro, y que a donde quiera que ellos se movieran, Dios iría con ellos. Y esa es la promesa que todos nosotros tenemos, ¿no es cierto, amados? Que cuando nosotros vamos en el nombre del Señor y damos un paso hacia adelante y asumimos un desafío y un liderazgo, ¿no es cierto que estamos seguros que Dios va con nosotros? Claro que sí, porque es una promesa que Él nos dio. Entonces, no, eso es liderazgo. Liderazgo es precisamente dar un paso hacia adelante en el nombre del Señor y bajo autoridad, y poder avanzar, poder tomar una iniciativa y empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y bueno, esto es lo que vamos a ir viendo: cumplir el propósito para lograrlo. Ahorita yo les decía hace un momentito la posición de nuestro querido líder y ejemplo Moisés. Si usted se acuerda, cuando el Señor lo llama, y bueno, hay un permiso, porque dice Moisés, cuando estuvo frente a Dios en la zarza, ahí en Éxodo 3:4 dice que se sintió incompetente. ¿Quién recuerda eso? ¿Verdad? Moisés, ahí en la zarza que ardía, se sintió incompetente y nada preparado para liderar. Sin embargo, eso es lo que Dios le llamó a hacer. Muchos líderes potenciales en la Biblia tuvieron miedo y huyeron de su llamamiento, y Dios les tuvo que dar permiso. Wow. Mire, la palabra permiso aquí se está refiriendo a una connotación que tiene que ver con impulso. Permiso no era necesariamente, bueno, no te dejo que lo hagas, o ahora sí ya te dejo hacerlo. No es eso lo que está tratando de decir aquí en el significado de esta palabra en el original. Se está refiriendo el permiso, se está refiriendo al impulso espiritual de Dios para liderar y ser cabeza y no cola, y tomar la iniciativa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cumplir el propósito para lo cual Él nos ha creado, mis amados. Esto tiene mucho que ver con algo que está dentro de nosotros y que enciende un fuego ardiente. Vamos a ver lo que pasó entonces con Moisés. Seguro usted ha leído ahí en Éxodo capítulo 3, del versículo 11 en adelante, y en Éxodo 4, de pronto el Señor en esa zarza ardiente lo llama
y lo manda a hacer una obra de liderazgo de las más importantes y más desafiantes que usted se pueda imaginar. 3 millones de personas cautivas bajo la esclavitud. Imagínense usted, de un hombre que había huido y que estaba por ahí escondido en el desierto, cuidando las cabras, las chivas, las ovejas ahí. Y muy escondido y con un liderazgo gris, un liderazgo que no destacaba para nada en ningún momento. Y de pronto Dios enciende la zarza en un desierto en donde pudo haber sido otro rama u otro tipo de árbol o cualquier otra cosa, pero Él enciende una zarza y ahí se manifiesta el Señor para ser uno de los llamados más poderosos que la Biblia describe en el Antiguo Testamento, mis amados. Y a veces muchos de nosotros no nos sentimos precisamente en la posición correcta. A veces pensamos que ser líder significa ya tener, bueno, en nuestro país, nuestra nación, tener una buena palanca, ¿no es cierto? A veces se dice, es que para poder ser líder, pues yo necesito conocer al líder sindical, ¿no? O necesito conocer al mero jefe para que él me pueda dar un puesto, un cargo y ejercer un liderazgo. No, no, no es así. Moisés estaba en el lugar menos propicio para ser llamado y de pronto le dice el Señor que venga, que se presente y que vaya a cumplir su llamado y su liderazgo. La primera respuesta de Moisés fue, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando Moisés pregunta ¿quién soy yo? Lo que Moisés estaba luchando con esa pregunta era su identidad. Quizás muchos de nosotros podamos decir, ¿y quién soy yo para poder ejercer un liderazgo? Ser líder. ¿Yo líder de qué? ¿Líder de dónde? ¿De dónde sacan esto? Bueno, entonces quizás haya un problema de identidad que no está resuelto. Cuando una persona no se siente calificada para ser llamado por Dios o líder para el Señor, pues está luchando con la identidad, con su identidad, ¿verdad? Hay personas que dicen yo no soy el adecuado para cumplir tal o cual función o misión. Sin embargo, Dios le dice, no importa quién seas tú, porque aquí no, el bueno de la película no eres tú. Y le dice el Señor, yo te he llamado y yo voy a ir contigo. A final de cuentas, no importa lo que tú pienses, Moisés, yo soy el que lo voy a hacer a través de tu vida. Entonces, una primera excusa de Moisés fue esa, ¿quién soy yo? La segunda excusa que él presenta es, ¿quién eres tú? Y ahí ya en esa pregunta, Moisés demuestra en Éxodo 3:13 que no tenía una intimidad con Dios porque no lo conocía del todo. No sabía quién era Dios para poderlo llamar y hacer el trabajo al cual lo enfocó. No conocía lo suficiente del poder de Dios. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Si usted recuerda, fue, yo soy el que soy. Soy cualquier cosa que tú necesites para ir y cumplir el propósito y el liderazgo en tu vida. Y la tercera cosa o excusa que Moisés dijo, bueno, ahora yo ya sé quién soy. Pues no muy bien, pero bueno, está bien. Y luego ya ahora sé que quién eres tú, pero ahora dime, ¿y qué si no me escuchan? Aquí una de las cosas con las que estaba Moisés luchando era con la intimidación. Anote por favor, ahí en Éxodo 3:11, la primera excusa muestra una falta de identidad de Moisés. En Éxodo 3:13, la segunda excusa, Moisés muestra que no conocía a Dios, que no tenía una intimidad con Dios. Cuando pregunta, ¿quién eres tú? No conocía a Dios. En la excusa número 3, que es la que estamos viendo, Moisés lucha con la intimidación. Ahí en Éxodo 4:1 dice, ¿y qué si no me escuchan?
¿Y qué si yo me levanto como líder, doy un paso hacia adelante y se burlan de mí? ¿Qué si la gente no me dice nada, no me escucha, no me sigue? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ahí el Señor le dice, ¿quién crees que hizo tu boca? Yo soy la fuente de tus dones. Y le vuelve a bajar la guardia ahí a Moisés con esa respuesta. En la excusa número 4, dice Moisés, pero Señor, nunca he sido un buen orador. Por cierto, ahí la escritura dice que da a entender que era un hombre que tenía una tartamudez para hablar. Y Moisés dice, pues nunca he sido un buen orador. Quizás alguna persona dijera para emprender un liderazgo, yo no estoy ni preparado, no tengo estudios o no, nunca he hablado delante del público, yo no puedo ser un líder. ¿Cómo voy a ser un líder yo? En Éxodo 4:10, Moisés, anote por favor, estaba luchando contra su incompetencia. Él se sentía incompetente. Y en la excusa número 5, Moisés le dice, bueno, Dios, pues está bien, pero tú puedes mandar a otra persona. Y bueno, Dios le dice, está bien, voy a mandar a Aarón, pero tú vas a ir también con él. O más bien Aarón va a ir contigo, te va a acompañar, ¿verdad? Ahí Moisés estaba luchando contra un sentimiento de inferioridad. Entonces, estas 4 cosas son importantes. Por favor, anótelas. Va a ser una pregunta de evaluación. Las 5 excusas que Moisés puso. Número 1, luchó contra su identidad. Número 2, luchó contra su intimidad con Dios, es decir, no tenía un tiempo de oración fuerte con el Señor. Número 3, él se sentía intimidado. Número 4, se sentía incompetente. Y número 5, se sentía inferior a los demás. Pues estas cosas, mis amados, aunque sucedieron hace miles de años, déjenme decirles que todavía son vigentes hoy por hoy. A veces hay desafíos en la vida, llamados en la vida, que tenemos para grandes cosas. De hecho, tenemos un Dios muy grande, un Dios que es líder de líderes, y Él espera que su pueblo se levante de manera que tome liderazgo ya, ahora, en este mundo perdido, en esta situación, en este mundo que está de cabeza, mis amados, y Dios quiere que nuestro liderazgo se ejerza con estas funciones que nos ha dado. Vamos a ver más adelante. Yo quisiera tomar ahorita un momentito de unos 2, 3 minutitos para que 3 personas pudieran participar, que va a ser una forma también de evaluar su asistencia, por supuesto, su participación en la clase, y algunas tareitas por ahí que les vamos a pedir que por favor hagan, prácticas, algunas escritas, otras prácticas, porque en realidad el liderazgo no es teoría, el liderazgo es influencia, el liderazgo es ejercicio de una autoridad, ya lo vimos, dada por Dios, y de una influencia dada por Dios sana, una influencia sana. Bien, quisiera yo preguntarles, mis amados, para pues irnos conociendo un poco más. Si alguno de ustedes en esta tarde, noche, pudiera decir que ha luchado con alguna de estas excusas. No sé, a lo mejor alguien ha sido desafiado a, qué sé yo, abrir una célula, a dirigir un negocio, quizás en algo que alguien no valora a lo mejor mucho, pero que es muy importante, es el liderazgo en la casa, ¿no es cierto? Porque si usted y yo me refiero a los padres de familia, si usted y yo tiene hijos, ya en ese momento Dios le está dando a usted una autoridad delegada para que usted ejerza un liderazgo sano y de influencia sana sobre su familia. Ahora, si usted es el primer cristiano en su casa,
si usted es el primero que Dios lo llamó para dar un paso al frente y tomar este desafío de ser un hijo de Dios, porque es un desafío hermosísimo ser hijo de Dios y sentirse amado por el Señor. Quizás en esto hemos luchado con estas cosas que Moisés luchaba, ¿no? Con la identidad, la intimidad, la intimidación, la incompetencia o un sentimiento de inferioridad. Bueno, quiero preguntar a ver quiénes valientes pueden levantar por ahí su manita y nos hacen saber quiénes han luchado con estas cosas. ¿En qué áreas de su vida? Por ahí veo levantado a la mano de Mario. Hola, Mario. Si gustas hablarnos un poquito sobre esto en tu liderazgo, preséntate y en qué específicamente de tu liderazgo has estado batallando. Venga. Yo soy de aquí de Aguaviva Madero, con el pastor Mike. Pertenezco a la red de César y Lorena Galván y la verdad que, pues, al principio de todo liderazgo, primero había en mí muchas ganas y deseos de llegar, porque yo veía, de llegar a ser líder, ¿verdad? Porque yo veía a los demás, veía a los líderes, pues cómo hablaban muy bonito de la palabra, cómo compartían, cómo conocían mucho. Pero sí, la verdad que al principio, pues, la verdad yo me sentía muy incompetente porque, pues, la verdad, pues fui a un encuentro y luego fui a liderazgo. En ese entonces era escuela de líderes y me la aventé casi 2 años todo el liderazgo, pero la escuela de líderes, perdón, pero pues terminé muy rápido, creo yo, y me faltaba más que todo conocer más de las escrituras, conocer más a Dios, porque como usted dice, o sea, y yo lo tengo bien palpado, ¿verdad? Que a Dios se conoce en el campo, aquí en el lugar donde uno vive y en el caminar junto a Él. Y pues yo me sentía, la verdad, pero muy incompetente y muy inferior, sobre todo a los demás hermanos en Cristo y líderes de mi líder de ese entonces, que no, pues ellos daban, ¿cómo le diré? Daban en los encuentros, daban clases, compartían, daban clases en los maestros y pues yo me veía, la verdad, pues como dijo Pablo, ¿verdad? El más pecador, el más vil, pero el último de todos los siervos de Dios, vaya. Así me sentía al principio, la verdad. Sí, Mario, muchas gracias, muy excelente, gracias por tu honestidad y la verdad, esto así se siente en una visión tan desafiante, ¿verdad? Como es la de ganar almas y hacer discípulos, ¿verdad? Y bueno, después también no olviden que a veces luego el Señor nos mueve, no sé si alguien ha tenido por ahí ese tipo de luchas, ¿alguien más? Por ahí veo algunas manitas, a ver, Fernando Guzmán, veo que levantaste la mano. Sí, se la bajo, pero se me olvida. Sí, buenas noches. Hola. Hace poco, bueno, hubo otra misiones, hace como 3 semanas de misiones locales. Entonces a mí me habló Pepe, y nos eligió a 4 representantes, coordinadores o líderes, para dirigir las misiones. Entonces, yo aunque llevo ya un poquito de rato en el instituto, pues realmente todo ha sido online. No he tenido mucha relación con los chavos y con la gente. De hecho, aquí en online no nos conocíamos. Entonces, mi primera excusa mía, o sea, yo dije que, no sé ni cómo le dije que sí, pero pues ya lo acepté al último. Pero cuando estaba sola, o sea, me preguntaba, precisamente estas preguntas, pues las dos más, que más me llegaron, fue la de, ¿y si no me escuchan? Porque yo no los conocía y yo no me relacionaba mucho, no tenía mucha influencia con ellos. Y en eso cae uno, lo primero que piensa es hacer con sus fuerzas, querer que lo obedezcan con sus fuerzas, en vez de pensar en el que te está mandando y al que se van a sujetar. Y pues, realmente no conocía a nadie online, no habíamos tenido contacto, entonces como de repente a coordinarlos y dijeras, bueno, no creo que me hagan caso porque no me conocen. Y la otra, pues, la quinta, la de si que puedes hallar a alguien más. Porque cuando me llegó Pepe, yo le dije, ¿sabes qué? Pero pues hay gente mayor que ya, bueno, realmente yo batallé mucho con el servir. Batallo y creo que todavía, es una lucha para mí todavía, el ir a servir, el estar sirviendo de un lado a otro.
Y yo por eso fue una de las excusas, porque dije, no puedes hallar a alguien más, porque también me sentía incompetente para servir porque por falta de experiencia en el servicio. Incluso yo les comentaba a los chavos que si algo me iba a salir mal porque nunca había liderado nada, bueno, en el sentido de cristianismo. Y pues no, me dijo Pepe que no, que ellos son los que había elegido y pues yo sí me traté de hacer un lado para que pusiera una persona de más experiencia y más grande y que haya vivido más experiencias como líder. Y esas son las dos excusas principales. Sí, Fernando, muchas gracias por tu participación, muy claro, y así es parte del desafío. ¿Alguien más quiera participar? Por ahí vi otra manita levantada. A ver, mi hermanita Cristina Vargas, por favor, si quiere compartirnos su experiencia con respecto a los desafíos de su liderazgo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Cristina, yo estoy en línea de Ciudad Victoria de parte de la congregación del pastor Josué Guerrero Ferretti. Yo estoy participando como ujier y realmente, bueno, estas preguntas con las que estaba luchando Moisés, yo siento que realmente sí llevo una intimidad con Dios, platicamos de noche, platico con Él, me lanzo a sus brazos, hablamos mucho tiempo, hago oración, pero da la casualidad que cuando me corresponde hacer oración en la congregación, ahí estoy en la número 4. Nunca he sido un buen orador, entonces ahí se me complica y le digo, pastor, yo no puedo orar, o sea, yo leo el versículo del texto, pero orar cuando estamos en Zoom, las hermanas, igual con el pastor, le digo, me pregunta, ¿está en la línea? Y pues sí, estoy ahí, se ve que estoy en la línea, pero no contesto porque no me animo, no desarrollo, no me lanzo a hacer la oración. Cuando que con Dios hago muy buena oración, platicamos, le digo, me contesta, vivo en calma, en la intimidad con Él, en la noche, cuando son los tiempos más tranquilos para hablar con Él, con más, sí, o sea, con más tranquilidad, se dice que son las horas más apropiadas, pero ahí tengo buena intimidad con Él, pero realmente aquí en donde nunca he sido un buen orador es la que más se me complica. Muy bien, muchas gracias, Cristina. No quiero que alguien más se quede con las ganas de querer hacer, no sé si Rolando, tú levantaste la mano, Rolando, o veo una manita ahí, no sé si estoy bien. Sí, soy yo. Sí, a ver, venga. Sí, quiero compartir que también yo he tenido problemas. Bueno, yo me hacía pues hemos batallado mucho con la intimidad con Dios, que me ha costado mucho llevar un control, llevar una plática con Dios, un espacio donde yo pueda hablar en todo momento. Pero eso lo he aprendido durante mi transcurso en todo este tiempo con Dios, en llevar y en toda mi área de esta vida, a buscarlo, una oración que yo pueda hacer. Yo he batallado mucho con esto, pero ahorita ya Dios me ha dado la fuerza para hacerlo con Él, ¿verdad? Separar un tiempo donde yo pueda hablar, donde yo pueda orar. Y también yo me he sentido intimidado porque a veces no damos buen testimonio, a veces no doy buen testimonio y hay muchas personas que te observan o nos dicen, no, pero tú haces esto, o tú haces el otro, pero ya he podido, ¿verdad?, controlar todo esto porque ya he sabido más quién es Dios y quién soy yo para Dios. Ahí ya lo he podido controlar más y esos aspectos sí es donde voy mejorando por Dios. Excelente, Rolando, excelente. Pues, amados, la verdad, este tipo de testimonios muchas gracias por su franqueza, mis amados, por la forma en que ustedes abren su corazón para expresar esa situación que es una limitante y que puede ser algo que no nos permita avanzar, no nos permita dar el paso de fe hacia este llamado, al llamado de Dios a liderar.
el llamado de Dios a tomar el lugar que Él nos ha concedido bajo autoridad y poder obtener ese permiso. Y ahorita decíamos, y nada más lo quiero recalcar, el permiso de Dios para liderar tiene que ver con el impulso de Dios por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ir y tomar la tierra por posesión. Ir y pisar ese lugar. Ir y avanzar. Eso es liderazgo a la manera de Dios. No es llenar un hueco, no es llenar una silla, no es llenar un cargo, no es la cima de la posición, la parte más alta de la empresa, la organización, la célula, la iglesia, no es eso el liderazgo. El liderazgo empieza en el corazón de nosotros cuando, impulsados por el Espíritu de Dios, hemos determinado ser la sal y luz en la tierra y aceptar el permiso que Dios nos da para hacer la obra que nos ha encomendado. Muy bien, amados, vamos a avanzar en este estudio. Quisiera presentarles esta parte donde nos quedamos. Ahí está. Mire usted, en esta gráfica nos damos cuenta de una problemática que justifica en gran medida el para qué. ¿Para qué somos líderes? ¿Para qué damos el paso hacia adelante? ¿Para qué podemos nosotros ser útiles y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas? Bueno, en esta gráfica vemos, y si usted está de acuerdo conmigo, por ejemplo, acá en Río Verde la pandemia ha significado como un detonador, no sé, en algunos otros lugares también lo he sabido, para que muchas personas se conviertan a Cristo Jesús. Valoraron lo que es la vida y lo que es vivir bien y conocer a Dios. Y ha crecido el número de convertidos en el mundo entero. Cada vez es mayor el número de gente que es ganada para Cristo. Se siguen abriendo células, se siguen abriendo iglesias, sigue habiendo mayor grupos familiares, pero desgraciadamente el Señor lo dijo en el libro de Mateo, porque la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el dar este paso, amados, el romper esa línea espiritual, ese techo espiritual, ese tope espiritual que no permite que avancemos y que podamos ir a la par con el número de células, iglesias y convertidos que ha habido, ha deteriorado en gran medida el quehacer de la iglesia, y por eso han surgido muchas sectas, han surgido muchos falsos profetas, bueno, la palabra habla de eso, falsos líderes, de gente que ha aprovechado esta situación de mucha gente que sinceramente se ha convertido, y también se han abierto lugares donde reunirse, pero líderes a la manera de Dios, como lo estamos viendo ahora, con el permiso de Dios para hacerlo, con la autoridad del cielo para hacerlo, muy poca gente se ha animado a hacerlo. Y esta es una crisis muy real que estamos viviendo en todo el mundo, amados, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia nación. Y algunos dicen, bueno, nosotros ya tenemos iglesia, sí, pero ¿qué de todos los nuevos que se siguen ganando para Cristo Jesús? Los tratamos de llevar a la iglesia, y sí, los llevamos a la iglesia,
y ahí los tenemos y van a la iglesia, pero ellos necesitan, además de ir a la iglesia, necesitan un líder a quien imitar y seguir, incluso verlo como padre espiritual. Y alguno dice, bueno, ahí está el pastor. Pues sí, el pastor es papá de multitudes. Nuestro pastor es padre de multitudes, pero también necesita, él no puede hacerlo todo. De hecho, Moisés, cuando aceptó el desafío y el reto, y después de haber sacado a ese pueblo de la esclavitud y después de haber recorrido el desierto, él tuvo que obedecer y oír la voz de su suegro para armar a otros líderes, para que otros líderes le ayudaran a llevar la carga del pueblo tan difícil. Esto es una gráfica muy sencilla, muy real. Ahí está, véala y analice. Qué tremendo es esto, porque después muchos se han aprovechado para desviar la fe de los hermanos que sinceramente se han convertido a Cristo Jesús y que se han quedado ahí esperando que llegue un papá, una mamá, un líder. Estoy hablando en términos de la iglesia. Esta gráfica es únicamente para la iglesia, pero en cualquier otra área de trabajo puede ser aplicable. Necesitamos levantar más el liderazgo de nuestras vidas, amados, para que esto pueda crecer. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto lo que Dios nos está mostrando ahora? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Fíjese usted que como un precedente, en el libro de los jueces, en el periodo de los jueces, antes de que Israel se adoptara como una monarquía y fuera Saúl el primer rey, hay muchos versículos en el libro de los jueces que repiten la misma palabra. ¿Sabe cuál es? Por ejemplo, anótelo ahí en Jueces 21-25. Dice ahí la escritura que y esto se repite en varias veces en este libro. Dice, en estos días no había rey en Israel, y consecuencia de eso, cada quien o cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí lo aclara bien de que no había rey en Israel. Por eso fue el periodo de los jueces. Era cuando todo se arreglaba a través de los jueces que se establecían para cada nación, pero también para el pueblo de Israel, pero también para cada área de influencia o de trabajo. Los jueces eran los que ejercían ese gobierno. ¿Qué fue lo que pasó en aquel entonces? ¿Qué razones fue que hicieron que se levantaran líderes en este tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía? Número 1, dice aquí, el caos reinó debido a que no había un precedente de liderazgo y de dirección. Entonces fue que por eso los jueces estaban empezando a surgir como los líderes de la nación. Número 2, debido a que los judíos primero ocuparon a Canaán, estaban rodeados de enemigos agresivos. Ahí está otro factor por la cual los jueces empezaron a levantarse como líderes intensivos. Los enemigos agresivos. Esto es muy importante destacarlo, porque algo importante en la vida de un líder es que se va a enfrentar a enemigos agresivos. Por eso es líder. Y bueno, eso por favor, tómelo como una nota importante. Una característica de un líder es aquel que está dispuesto, preparado y capacitado por Dios para presentarse o enfrentarse a los enemigos agresivos. En aquel entonces los jueces así vivían, por eso empezaron a levantarse como grandes líderes. Número 3, no había líderes gubernamentales para la seguridad ni la defensa nacional. O sea, ahí cada quien se defendía como podía y estaba la crisis social muy fuerte, no como ahora que tenemos policía y bueno, pareciera que no la tuviéramos, pero bueno,
o autoridades que cuidaran a la nación. Número 4, otras naciones influenciaron a Israel con sus ídolos y supersticiones. Eso también es una de las cosas que enfrenta un líder cristiano, un líder a la manera de Dios, ¿verdad? Nosotros en nuestro país y en nuestra nación, ahorita decía no me recuerdo su nombre, de mi hermano que dio su testimonio, que decía, ¿y si no me creen? No sé si usted ha enfrentado esta situación, a lo mejor en su propia familia, que usted fue el primero que se convirtió, no lo sé, pero a lo mejor usted cuando empezó a ir a la iglesia y esto, enfrentó esta situación, ¿verdad? De las supersticiones y los ídolos y la idolatría que, bueno, en la iglesia tradicional se lleva mucho a cabo, ¿no? Esto es una de las luchas importantes de un líder cristiano en nuestro país, los ídolos y la superstición. Número 5, los héroes como Josué y Moisés ya habían muerto y ya no había una dirección y orden, ya no había alguien que pudiera decirnos o decirles cómo dirigir el pueblo. Y número 6, la coyuntura y la moral estaban bajas, así que el crecimiento era difícil y no fácil. Yo le platico esto porque aquí describe la palabra que fue estas 6 razones por las cuales el periodo de los jueces surgió el liderazgo en su forma más pura, más intensa, mis amados hermanos. Esto lo digo porque fueron 14 los jueces que dirigieron a Israel. Voy a mencionar algunos de ellos. Otoniel fue el primero, Ahod, el segundo, Samgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Jair, Tola, Jefté, Ibzan, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Los líderes estos surgieron durante la época más difícil de Israel y esto es algo que quiero decirles, mis amigos. Un líder a la manera de Dios surge en los momentos más difíciles que se esté viviendo en la casa, en la familia, en la empresa, en el trabajo, en la iglesia o en el área donde ese líder esté trabajando o esté viviendo. No surge un líder cuando nada más se trate de poner un lugar o a una persona en un lugar para mandar. Eso no, esos son liderazgos humanos, esos son liderazgos a la manera del hombre. A la manera de Dios, mis queridos amigos, surgen los líderes efectivos cuando, número 1, anote por favor, lo básico de los líderes efectivos surgen cuando perciben que hay una necesidad. Cuando ven una necesidad que suplir. Ahí, en ese momento, cuando usted está ahí en su oficina, su trabajo, su ciudad, su colonia, su barrio, su casa, su tierra, y usted, como en el periodo de los jueces, ahorita ya vimos 6 descripciones de 6 problemáticas sociales que habían en aquel entonces, ellos empezaron a ver ese problema y ¿qué cree que pasó? No se cruzaron de brazos ni dijeron, bueno, ese es un problema que a todos nos pasa y ni modo, vamos a dejar que eso pase, pues ni modo, así nos tocó vivir. Ni tampoco dijeron, pues eso es la voluntad de Dios y pues ni modo, ¿verdad? No, algo pasó en ellos. Percibieron la necesidad y dieron un paso hacia adelante. Mire, por ejemplo, Otoniel, que fue el primer rey de Israel, el primer juez de Israel, dice que encontró a Israel rodeado de los mesopotámicos
Y él dio un paso hacia adelante para reclutar y liderar un ejército de hebreos contra el rey. Él prevaleció y esto lo llevó a 40 años de paz. Escuche bien eso, hermanos. Algo pasa, algo sucede cuando una persona es impulsada por Dios para tomar el liderazgo, ya sea en su casa, repito, o en el entorno donde él vive. Algo pasa. Aquí sucedió algo maravilloso porque fueron 40 años de paz que vivieron en aquel entonces. Fíjese usted, en el caso de Ahod, él observó cómo los moabitas dominaban el pueblo y decidió que ya había sido suficiente. O sea, dijo, ya, hasta aquí, ya no puede ser que ellos estén invadiendo nuestras tierras y matando a nuestra gente y robándonos, porque les robaban las cosechas, dice, sino que guió a Israel a una gran victoria sobre Moab, y esto los llevó a 80 años de paz. Mire la influencia, el poder que tiene cuando alguien, impulsado por el permiso de Dios, da un paso hacia adelante, mis amados. Por eso les decía ahorita, ahora ya esfuérzate, le dice, y sé valiente, le dice a Josué, ¿verdad? Le dice el Señor, dice, al lugar a donde tú fueres, yo iré contigo. Eso, amados, algo pasa. Es hoy por hoy una gran necesidad. Yo no sé tú qué veas en tu familia, o en tu casa, en tu empresa, en tu negocio, yo no sé dónde tú estés ahí trabajando. Tú eres luz y sal sobre la tierra, ya lo dijo el Señor Jesús. No puede estar escondida bajo un almud. Si nosotros vemos una necesidad, en el nombre del Señor damos un paso hacia adelante y tratamos de suplir la necesidad. Esto es muy, muy importante. Cuando el liderazgo es puro, bueno, déjeme decirle en el caso de Samgar como ejemplo, que cuando él dio el paso hacia adelante, los filisteos habían oprimido a Israel por años y él mató personalmente a 600 soldados e inspiró al ejército israelita para lograr la victoria sobre los filisteos. Samgar. O sea, un hombre. Pues todos recordamos la historia de David y Goliat. David derriba a Goliat y el pueblo de Israel se fue sobre los filisteos. ¿Se acuerda usted? Cuando ya, mire, si en su casa, por ejemplo, voy a llevarlo a un ejemplo práctico. Si en su casa usted asume el liderazgo de su casa, usted dice, basta, ya no voy a permitir que aquí estas cosas, estas situaciones caóticas, problemáticas, difíciles en mi casa estén surgiendo porque falta oración, falta guerra espiritual, falta un líder cristiano que se levante aquí a orar, a ungir la casa, a traer un remanso de paz, a perdonar, un líder que sepa perdonar, que sepa amar incluso a los que no le aman, que sepa bendecir a los que los maldicen, que pueda ser un auténtico líder a la manera de Dios. Le voy a decir una cosa, algo fuerte y grande va a pasar en su familia. Lo mismo en su oficina, lo mismo en su área de trabajo, pero es aquí donde el impulso del Dios lo toma usted y le hace ver una necesidad. Y cuando usted la ve, usted siente en su corazón algo. Usted no se queda con los brazos cruzados. Usted avanza, ora. Usted busca soluciones, porque ese es el llamado de Dios para un liderazgo cristiano. Y pues yo le preguntaría, y aunque ahorita en este momento no tendríamos tiempo de contestarlo, pero se lo quiero encargar un poquito como de tarea para que por favor usted lo vaya ahí anotando entre sus apuntes. ¿Qué tipo de necesidad usted percibe en el área de influencia suya? Y si usted quiere decir en
su propia casa es válido, cualquiera, no necesita ser la empresa, no necesita ser su área de trabajo donde usted está. ¿Qué necesidades percibe? Wow, la lista debe de ser muy grande, ¿no es cierto? Es muy grande. Nuestra nación, nuestro país, nuestra ciudad está en caos. Están las cosas cada vez más difíciles. ¿Cuáles son las primeras tres? Yo sé que la lista puede ser muy larga, pero nada más pongamos tres necesidades que usted percibe como de las más importantes en su área de influencia. Muy bien. Después de que los líderes efectivos percibían una necesidad, de pronto se dieron cuenta que poseían un don espiritual. Por ejemplo, Sansón tenía un don espiritual porque lo conectó a un voto nazareo. Débora tenía un talento natural para la estrategia y la sabiduría en la guerra. Y Gedeón se dio cuenta que tenía una habilidad adquirida y la desarrolló con el paso del tiempo. Entonces, uno es el don espiritual, que es lo que lo conecta a usted a la parte espiritual, ya sea que usted tuvo un encuentro con Dios, o ya sea que usted tuvo un llamado de Dios, usted siente un fuego dentro de su corazón, usted tiene un don espiritual, una conexión espiritual con el Señor. Y de pronto se da cuenta que tiene un talento natural, algo que Dios puso en usted. Usted es hábil en el desarrollo de algunas funciones, usted las hace de manera natural. Esto no necesita mucho esfuerzo para hacerlo. Usted se da cuenta que ahí en esa parte usted tiene una habilidad, un talento natural. Y la habilidad es lo que usted ha ido aprendiendo durante la vida. Usted ha ido aprendiendo con diferentes experiencias en su vida. Déjeme decirle que vamos a tener una clase más adelante donde vamos a hablar a profundidad sobre los dones, los talentos, las habilidades, la diferencia entre una cosa y otra. Pero lo que queremos destacar ahora es que lo básico en los líderes efectivos, como en el tiempo de los jueces, es que ellos se dieron cuenta no solamente de que percibían una necesidad social, sino que se dieron cuenta que ellos tenían algo dentro de sí que no lo habían puesto al servicio y a la disposición del reino de Dios. Se dieron cuenta. Y esto es algo muy importante y por favor anótelo ahí como parte de también un poco de la tarea para que usted pueda escribir cuáles son los dones espirituales que usted considera que tiene de parte de Dios o talentos naturales o habilidad adquirida durante el paso del tiempo, de los años, en lo que usted ha desarrollado como líder o en sus funciones, quiero decir. Y escríbalo. Escríbalo, por favor, para que usted pueda ir descubriendo estas tres cosas en su propia vida. Muy bien. Una de las cosas que le quiero en cuanto a la habilidad, al talento natural, quiero decirles que es donde usted se siente cómodo, productivo, satisfecho y puede ejercer una influencia natural. No necesita usted mucho esfuerzo, sino de una manera natural usted lo puede hacer. Muy bien, tercera cosa. La tercera cosa que es básica en los líderes efectivos a la manera de Dios es que despliegan pasión. Dice aquí que cuando una necesidad de afuera se empata con el don de adentro, entonces el líder con frecuencia persigue al ser consumido por una pasión. Entonces, esta es la tercera cosa. Mire, número 1, percibió la necesidad. Número 2, fue hacia afuera. Número 2, hacia adentro se dio cuenta que usted tenía algo dentro de sí que podía ofrecer para solucionar ese problema y de ahí se enciende una pasión. Mira, hay gente que dice, oiga, yo casi no siento pasión, no siento yo fuego. ¿Por qué algunos cantan, bailan, dicen que Dios, oran mucho, leen mucho la palabra, adoran al Señor? ¿Por qué? Porque yo no siento eso.
Bueno, aquí estamos aprendiendo que para poder desplegar una pasión, primero tuvieron que suceder dos cosas importantes para ejercer un liderazgo. Percibir una necesidad y descubrir. No es muy difícil percibir una necesidad, no es muy difícil. Basta, salga usted a la esquina de su casa y se va a dar cuenta de cientos de necesidades. Pero número dos es descubrir que dentro de nosotros hay algo que podemos ofrecer para resolver esa necesidad, la cual vimos. Y número tres, eso va a despertar una pasión. Mire, las escrituras dicen ahí en el libro de Mateo 9 que el Señor Jesucristo recorría las aldeas y los templos de las sinagogas. Y cuando eso sucedía, fíjese usted, cuando el Señor Jesucristo recorría los templos y las sinagogas, dice que de pronto subiendo a la montaña, Él vio al pueblo y lo vio desprotegido. Y dice la escritura que sintió compasión dentro de él. Y dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero mire usted cómo fue que surgió eso. Él no lo dijo dentro de una sinagoga, no lo dijo en la Santa Cena, no lo dijo en otro lugar que no fuera en el lugar de los hechos del problema. Él sintió esa pasión y esa compasión porque él estaba mirando la necesidad, él sabía los dones que Dios le había dado, él se conocía perfectamente bien y sabía que él podía resolver algunas cosas, y eso le despertó a él un fuego y una pasión por resolverlas. Eso es lo que es efectivo en un líder. Si nosotros decimos, pues es que yo no siento nada, pues si no salimos y vemos la problemática y percibimos las necesidades, mis queridos amados, difícilmente vamos a sentir pasión. La pasión, admiro mucho a muchos de ustedes que han salido fuera, admiro mucho que ustedes van, a veces he sabido, nos han platicado cuando vamos a las juntas con el pastor y nos hacen saber que ustedes visitan comunidades, visitan pueblos, suben la sierra, la montaña. Eso es maravilloso, amados. Algunos de ustedes del instituto, no sé si alguno no ha podido, yo sé que, pero a veces no necesitamos ir a la sierra y a la montaña para saber las necesidades. Ahí mismo en nuestra área de trabajo sabemos cuánta necesidad hay. Lo que pasa es que la pasión no se ha perdido, no se ha encontrado ni el propósito en la vida porque no hemos descubierto que nosotros tenemos algo de parte de Dios para tratar de resolver ese problema. Bueno, después de que percibimos una necesidad, descubrimos los dones que tenemos dentro, desplegamos una pasión, viene el número 4, persuadimos a las personas. Persuadimos a las personas. Por cierto, quiero regresarme a la pregunta número 3. Perdóname tantito, es que no le encargué ahí. Ahí le quiero encargar una pregunta importante para este tema. ¿Qué es, anote, lo que lo hace a usted llorar o enojar? ¿Qué es lo que lo hace a usted llorar o enojar? Por supuesto, estamos hablando que respecto a las necesidades que usted percibe como líder. Y si usted dice, pues nada, bueno, vamos a aprender en este curso, en este cuatrimestre, vamos a aprender cómo poder llegar a ser un líder a la manera de Dios. Ok, ese es en el número 3. Vamos entonces al 4, que es, una vez que todo esto ha pasado, empezamos a persuadir a las personas. ¿Qué significa eso? Es cuando empezamos a transferir la pasión que ya tenemos dentro, cuando ya Dios nos ha dado eso, empezamos a transferirlo hacia otras personas y empezamos a convertirnos en hombres de influencia, como Gedeón, que reunió un ejército para atacar a los madianistas
y cuando Dios lo mandó, resulta que juntó a muchos más de los que se necesitaban. El Señor tuvo que recortarle el tamaño del ejército. No sé, ahí esa historia usted la puede encontrar ahí en el libro de Jueces. Y este líder persuadió a demasiadas personas para seguirle. Era lo que dice nuestro pastor Miguel, el Mike, dice, él tuvo un bendito problema, ¿verdad? Porque Gedeón empezó a persuadir a muchísimas personas. Era tanto su fuego, era tantos la gracia que Dios había puesto sobre de él, que él había persuadido a muchas personas. Ahí está Débora, mis queridas hermanas. Débora se convirtió en una mujer que sin importarle cosa determinó hacer que las personas la siguieran. Aún Barak insistió en que ella fuera con él a la batalla y porque él entendía quién era Débora. Y está Samuel, que fue el más fuerte de todos los jueces y que fue el líder de más influencia que tuvo en la etapa de Moisés y de David. Su liderazgo se extendió por 2 generaciones. Ahí está. Samuel, un hombre de gran influencia para persuadir a las personas. Entonces ya vamos en el número 4. Esto quiero que se lo aprenda, pues si puede memorizarlo mejor, mis amados hermanos. Número 1, percibimos una necesidad. Número 2, descubrimos el don que tenemos dentro. Número 3, esto va a desplegar en nosotros una pasión, un fuego que nos va a hacer llorar o reír. Y número 4, esto nos va a permitir ir con otras personas a transmitir el fuego y persuadirlas para hacer un equipo de trabajo y poder lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Y algunas sugerencias que les quiero poner por ahí, por favor, anote que lo que se habla se logra realizar. Póngale, por favor, lo que se habla se logra realizar. Esto es como un paréntesis en lo que estamos hablando acerca de la persuasión. Lo que se entrena se logra realizar también. Lo que se habla, lo que se entrena, lo que se calcula se logra realizar. Lo que se presupuesta se logra realizar. Lo que se confronta se logra realizar y lo que se premia también se logra realizar. Aquí la pregunta importante que les voy a encargar, por favor, en este punto, anote, es a quién usted persuade o a quién usted influencia o sobre quién usted influencia de una manera sana, sobre quién ejerce usted una influencia. Anote ahí. Si es una ama de casa que puede decir, bueno, pero pues yo, ¿de qué me está hablando? No, usted tiene hijos y usted es la autoridad ahí. No, pues que a mis hijos, a mis empleados, a mis trabajadores, no sé, alguien que esté en la organización que usted está al frente como líder. De alguna manera, recuerde usted, está ejerciendo un liderazgo en la vida. Y número 5 y último, entonces, cuando usted pasa por todo esto, lo básico de los líderes efectivos es que persiguen un propósito. Esto es una observación final en el libro de los jueces porque se movieron en una dirección para alcanzar metas específicas, ¿verdad? Y cada uno sintió que tenía una tarea divina que realizar y nosotros le podemos llamar a eso propósito en la vida. Propósito en la vida es sentir que tenemos una tarea divina que realizar. Y esto se convirtió en el libro de los jueces, pues se convirtió en algo que los consumía. Aquí dice que ese propósito que tenían ellos eran propósitos personales, es decir, no era algo impersonal. Esto es muy importante porque dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No, esto tiene que ver con nosotros porque Dios nos ha llamado como llamó a Moisés, pero también mesurable, que tiene que ser, digamos, medible, tiene que ser nuestro propósito tiene que llevar un seguimiento de que vamos creciendo, de que vamos influenciando y que vamos
persuadiendo a las personas. Tiene que ser también memorable, no es un propósito cualquiera, es un propósito que Dios nos ha dado y es memorable porque con el paso de los años aún nuestras siguientes generaciones quedan marcadas por estas cosas, mis amados. No es un liderazgo cualquiera. También es significativo porque, pues, usted bien sabe, mis amados, los grandes líderes, cuando terminan sus tiempos, sus días aquí en la tierra, en el epitafio de su sepultura siempre se pone la frase célebre: aquí yació un hombre, ¿verdad? Aquí estuvo un hombre y una mujer que memorablemente hizo esto, esto y esto, o que influenció de esta forma, de esta manera. Yo te preguntaría aquí, ¿cómo quieres tú ser recordado en la vida? Era movible y era moral. Y la pregunta que te quiero dejar como tarea aquí es esa. La pregunta es si tú estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Ok? Bueno, yo quiero encargarles también, mis amados, nos quedan 6, 7 minutitos, 8 minutitos. Quiero encargarles, por favor, que le den una leída al libro de los jueces. Lean el libro de los jueces, por favor. Ahí ustedes van a encontrar estas cosas que hemos hablado, cómo los jueces surgieron en un liderazgo de una manera pura, porque las necesidades fueron muy grandes, como las que hoy vivimos en nuestra vida, en nuestra tierra. Son muy grandes las necesidades que tenemos y hoy por hoy se necesitan hombres y mujeres de Dios que puedan dar un paso hacia adelante, mis amigos. Y pues del 1 al 10 yo quiero hacer algunas preguntas. Rapidito para ver si en 5 minutitos, 3 minutitos pueden contestar algunas personas de ustedes con manera de participación. Muy bien. Sí, son 5 puntos básicos que vimos hoy. Percibir una necesidad, poseer un don, desplegar una pasión, persuadir a las personas y perseguir un propósito. Yo quisiera preguntar en el número 1 sobre la percepción de las necesidades. ¿Quién me puede decir una necesidad así rápida o digamos inmediata en el área de influencia donde ustedes viven? ¿Alguien que quiera por ahí de los que no han participado? Mario, mi querido Mario, ya participaste. Déjame darle oportunidad aquí a más personas si alguien quiere levantar la mano. Si no, me permito preguntarles con todo respeto, con todo mi amor. A ver, Silvia. A ver, Silvia. ¿Qué necesidad tú percibes así a bote pronto en tu área de influencia? Hola, buenas noches. Bueno, pues en mi área de influencia, que es aquí en mi colonia, híjole. Pues sí, son muchas, sí, es que son muchas. Pues principalmente se percibe una necesidad de conocer de la palabra. Hay mucha, ¿cómo se dice? Y como ídolos, muchas mala información, ¿verdad? Sobre pues nuestro Señor Jesucristo, Dios, y se van hacia, bueno, voy a decir específicamente, son más católicas y se van más hacia otros ídolos. Muy bien, sí, Silvia, muchas gracias. Es cierto, pues esto podemos decir que es un común denominador para todos, ¿verdad? Casi en nuestro país, en nuestra nación, es así. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es percibirlo. O sea, percibirlo ya trae una intención de poder decir, bueno, ya vi esa situación. Ahora, alguien que me pudiera decir, a ver, nuestra hermanita Gloria, si nos puede decir qué dones puede decir que tiene o cree que pueda ser aplicables en esta problemática que nos platicó nuestra hermana Silvia.
¿Qué dones podemos poner al servicio del Señor en este punto? Bueno, los dones, si hace falta la palabra de Dios en el lugar en el que, o en la colonia en la que vive Gina, pues se necesita el don de comunicación, el don de sentir amor por los demás, no sé cómo se llama, compasión por los demás, que no todo mundo lo siente, la compasión por las almas que están perdidas, la habilidad de comunicar adecuadamente el Evangelio de Jesucristo, y eso va emparejado con la capacidad de estudiar y aprender para poder hacerlo, porque no lo podemos hacer de una manera improvisada. Entonces, pues de momento se me ocurren esos, ¿no? Esos Sí, dones. muchas gracias. Excelente, Gloria, excelente. Ya lo estamos empatando con la problemática que percibimos. Ahora bien, ¿qué me pudiera explicar? Por ahí, por favor, mi hermanita Claudia, ¿me podría explicar qué significa tener pasión? ¿Qué es pasión en esta problemática específica de la que estamos hablando en este ejemplo? ¿Qué pasión necesitamos, Claudia? Pues yo creo que la pasión por llevar esas almas a Dios, y lo primero que tenemos que hacer es interceder por ellas delante de Dios, ¿no? En oración, para poder que Dios prepare esos corazones para que cuando les hablemos puedan, ahora sí que recibir la palabra, porque muchas gentes no quieren, rechazan, y más, por ejemplo, Gina, que dice que ya tienen sus ídolos, tienen sus cosas, y esas personas, pues, sí sentimos ahora sí que una pasión por esas almas, porque están muy desviadas, aunque dicen que conocen de Dios, pero en realidad no lo conocen. Entonces, muy bien, muchas gracias. Es cierto, Claudia, muchísimas gracias. Y entonces, pues viene el buen momento, la persuasión. Ahora vienen los momentos ya de la acción. Ya percibimos un problema, un líder ya lo percibió, ya descubrió que tiene dones y que los va a poner al servicio y que tiene pasión, fuego en su corazón. Ahora viene el momento de la persuasión. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aquí, por favor, aquí yo vengo, Alicia, por favor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo persuadimos a esa gente? ¿Cómo damos un paso hacia adelante? Pues un paso, pienso yo, para inspirar confianza en ellos es la empatía, el conocerlas, pero también ser ejemplo. O sea, ¿cómo me acerco a ellos a hablarle si ellos no ven en mí que soy congruente con lo que estoy diciéndoles? Entonces creo que lo primero es ser ejemplo para poder brindar esa o generar esa confianza y respaldar lo que estoy diciendo ante ellos. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Excelente, excelente participación. Y bueno, nos queda entonces el último punto. A ver, por acá, nuestra hermanita Jessica, si nos quisiera decir, entonces, ¿qué es entonces perseguir un propósito en todo esto de lo que hemos hablado hoy? ¿Cuál sería entonces nuestro propósito en Dios para nuestras vidas, de Dios para nuestras vidas, hablando de todo, de un líder cristiano? ¿Cuál sería el propósito? Pues supongo que seguirlo, ser sabios en escuchar su palabra. Perdón por el ruido, es que tienen la tele puesta. No sé. Ay. No se preocupe, Jessica, no se preocupe, hermanita. Bien, es excelente, sí es cierto, tenemos que seguir, pero entonces yo no sé si usted ha escuchado que se dice mucho, vamos a buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, y siempre a veces incluso cuando le hablamos del evangelio a las personas le decimos, Dios tiene un propósito para ti. No sé si le ha pasado a usted allá, pero acá cuando se evangeliza o se le habla de Cristo a alguien, se le dice, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Qué es entonces cumplir un propósito?
Bueno, hoy aprendimos entonces qué es eso, es percibir una necesidad, poseer un don, ponerlo al servicio del Señor, desplegar una pasión y persuadir a las personas para cumplir ese propósito. Mis queridos amados, se nos ha acabado el tiempo y le doy gracias a Dios que por su participación estoy apenas conociéndonos, conociéndoles en sus nombres. De pronto soy más fácil de aprenderme los rostros que los nombres. Espero poder ir conociéndolos más. Bueno, pues vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude en estos puntos que hoy hemos aprendido, en este llamado de Dios para tomar un liderazgo, el llamado de Dios de poder ser útiles en su reino y cumplir el propósito para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, pues muchas gracias, Señor, que tú te has fijado en alguien que quizás no podamos considerarnos útiles, no podamos considerarnos servibles, Señor. Sin embargo, en tu misericordia, en tu favor, tú has permitido que mis hermanos y nosotros podamos tener un propósito en la vida, Señor. Gracias, Dios, porque no se trata solamente de decirlo, sino porque hay cosas muchas que son difíciles, Padre, en la vida, que hay cosas que son necesarias de resolver, Señor, que hay cosas, Padre, que pueden estar a nuestro alcance y que nosotros pudiéramos dar un paso de fe y resolverlas. Pongo en tus manos, Señor, cada cosa que hoy se dijo aquí, que nos des la habilidad de percibir las necesidades. Abre nuestro espíritu, nuestros ojos espirituales, para ver esas necesidades, Señor, y no pasar de largo. No, Señor, dejarlas ahí, sino orar, como decía aquí nuestra hermana, orar y poner en tus manos estas necesidades. Pero no solamente eso, sino descubrir dentro de nosotros qué cosas podemos poner al servicio, Señor, para que esas cosas puedan resolverse la necesidad de otras personas. Y de esa forma, Señor, que nuestra pasión se encienda, que haya un fuego dentro de nosotros, Padre, que no seamos apáticos ante la necesidad, que no seamos fríos, Señor, que no veamos, Padre, que las cosas suceden por suceder, sino que nosotros seamos parte de la solución, Señor, y que podemos orar, pero también hacer una acción con un fuego en nuestro corazón y de esa manera persuadir a las personas, hacer un equipo de trabajo, Señor, contagiar a otros para poder hacer un equipo y poder ganar las almas para tu gloria y de esa forma perseguir el propósito para nuestras vidas, Padre. Pongo en tus manos a nuestros hermanos y a esta palabra que hoy se compartió y te pedimos nos guíes, nos guardes en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pues mis amados, por ahí hemos tomado 2-3 minutitos de más. Les agradezco bastante su atención y me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas noches. Dios me los guarde. Me los bendiga. Gracias. Que descansen, que estén muy bien. Muy buenas noches. Pastor, los últimos 5 minutos me los perdí porque se me desconectó el teléfono, se me fue la línea, la pila, no sé, pero me volví a conectar. Esos últimos 5 minutos no los logré, si encargo tarea. Bueno, les decía yo que si por favor leíamos el libro de Jueces y nos dábamos cuenta cómo estos héroes o estos hombres que fueron jueces ejercieron un liderazgo a la manera más pura, más natural, porque pues había muchas problemáticas sociales en ese entonces. Eso es. Y en la próxima clase vamos a ver acciones prácticas. Si alguien quisiera también compartirnos, yo tengo una experiencia práctica de este tema en particular y cómo pudimos llevarlo a cabo y fue de mucha bendición en nuestras vidas. Muy bien, amados, pues no quiero quitarles más el tiempo porque me dijeron que era de 1:30 y ya me estoy pasando estos 4 minutitos. Dios les bendiga a todos, les mando un saludo y nuestras bendiciones de parte de nuestra familia. Adiós, amados.